Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo. Como siempre, lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías. Escorpio, a nivel laboral, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Escorpio, que sí estáis trabajando, estáis en una lucha interna, estáis esperando muchos de vosotros noticias positivas relacionadas con el trabajo y algunos de vosotros estáis esperando que os solucionen algo. Bien, entonces hay que darle tiempo a esto, Escorpio. Todos los que estéis esperando dentro del trabajo noticias relacionadas con el dinero, dice, vais a recibir noticias. Bien, Escorpio, que no estáis trabajando, te veo realizando un trabajo, Escorpio, pero aquí no te veo esa formalidad. Entonces, ¿hay un trabajo para ti? Sí, pero no existe esa formalidad. Una persona conocida tuya, Escorpio, te ofrecerá algo, pero no te veo a ti con las ideas muy claras de esto. Bien, aquí la decisión tendrá que ser tuya, Escorpio. Los que tenéis un negocio, Escorpio, hay una persona, bueno, vamos a decir que en un principio lo que veo, Escorpio, es que tú estás un poco confuso respecto a las ganancias de tu negocio. No sabes muy bien para dónde poner la mirada. ¿Por qué? Porque no te encajan o no te cuadran los números. Entonces aquí dicen, Escorpio, caerás en la cuenta de que una persona en concreto que está en tu negocio tiene que ver con esto y tendrás que tomar una decisión, tendrás que darle una solución a esto. Escorpio, vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Escorpio y tu economía, vamos a ver cómo están las energías. Mi queridísimo Escorpio, dice, vas a llegar a un acuerdo con alguien. Tu situación económica comienza a mejorar. Todos los que estéis esperando firmas importantes se dan. Todos los que estéis esperando hacer un movimiento, desplazamiento para solucionar una situación económica se da. Los caminos están abiertos a nivel económico. Escorpio, comienzas a tener una tranquilidad económica y hablan mucho de una fecha en concreto que a finales de año tú tendrías un cambio muy positivo a nivel económico. Así que las cartas salen súper positivas para ti, Escorpio, a nivel económico. Vamos a seguir, Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio, que estáis solteritos. Aquí hay una persona de tu pasado que viene y va, que no se termina de ir, que posiblemente esta persona ya sea una de las últimas veces que se haya acercado a tu vida, está como en la recta final, así dicen las cartas, y aunque aún hay comunicación, ya has abierto los ojos en este aspecto. Entonces esta persona me sale como retirándose de tu vida, o tú retirándote de la vida de esta persona. Comenzarás comunicaciones que te ilusionarán con alguien, pero también dicen las cartas que estas comunicaciones que te generan una ilusión también te generan una duda, ¿vale? Porque es una persona que se muestra un tanto inestable, es una persona que podría ser un poquito mayor que tú, Escorpio. Bien, es una persona con la cual vivirás una ilusión, pero no dicen las cartas que será una persona que se quedará en tu vida, al igual que se acerca, se alejará. Dice, con cambios a nivel laboral que llegarán a tu vida más adelante, llegaría una persona muy importante. Bien, eso después de esta primera persona, ¿vale? Dice, llegaría una persona muy importante con la cual sí podrías llegar a tener una relación estable. Dice, pero que es una persona que tiene unas, ¿cómo se dice? Unas expectativas de cara a futuro muy diferentes a las tuyas, en las que incluye un cambio de residencia, y esto a lo mejor es lo que te puede asustar en ese momento. A mí no me dicen las cartas que esas ideas de esta persona os vayan a separar. De hecho, a mí me marcan solo como ideas.
Dicen que un acontecimiento entre vosotros con el tiempo hará que se disipen esas ideas de distancia entre vosotros dos. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Vamos a ver. Escorpio, que estáis solteros. Has pasado por muchos ciclos, ¿eh? Y quizás ahora mismo estés saliendo de uno de ellos. El carácter, sobre todo hablan las cartas del carácter, ¿no? Estás como superando ese ciclo, controlando el carácter, Escorpio, que esto es muy importante a la hora de iniciar nuevas relaciones, ¿bien? Has aprendido de los arrebatos que has tenido en el pasado, ¿vale, Escorpio? Y aquí dicen las cartas que hay una situación en tu vida en la cual tú deberías de echarle carácter, ¿no? Como por así decirlo, y terminarla totalmente. En el momento que tú termines esto definitivamente, ¿bien? Dice, te dirigirás hacia donde está tu destino sentimental, ¿bien? Dice, tienes que tener la capacidad de perdonar y tienes que tener la capacidad de rectificar también, de rectificar y de perdonar. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, que estáis solteritos. Tu vida sentimental está a punto de cambiar, Escorpio. O sea que si tú ahora mismo estás pasando por un mal momento, no te planteas ni siquiera enamorarte por miedo a que te hagan daño, y dice que esta situación en tu vida cambiará. Pensamientos todavía hacia lo que has vivido, no a personas del pasado, sino lo que te han hecho. Pero aquí se avecina un cambio en toda esta historia. Aquí dicen las cartas, tienes que saber elegir. O sea, hemos visto en las primeras cartas de Escorpio que aparecían dos personas y que la primera persona que aparecía, igual que se acercaba, se alejaba. ¿Bien? Dice, la segunda persona será para un compromiso y será alguien leal en tu vida. Simplemente tienes que saber elegir. Escorpio, esta parte es muy importante. ¿Bien? No le eches más mente a lo que te han hecho, no a la persona, sino a lo que te han hecho. No todo el mundo es igual, Escorpio, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios. Ha habido aquí como una especie de manipulación, ¿no? Vamos a decirlo así, pero me sale muy en pasado. El querer tener el control, el miedo a los cambios en la relación ha hecho que os distanciéis, entre comillas, vamos a decirlo así, un poquito el uno del otro. Sentimos que la pareja está más distante, ¿bien? Pero también dicen las cartas que estamos en un momento perfecto para cambiar todo esto, para empezar de nuevo, Escorpio. Así que si estamos sintiendo esa sensación, dice, es momento de cambio. Bien, hay aún sentimientos en la relación, dice, pero si se continúa todavía como en el pasado, arriesgamos a que en un futuro se crucen terceras personas que ofrezcan lo que nosotros no hemos ofrecido. Bien, Escorpio, así que no debemos de dar lugar a esto, hay que iniciar un cambio ya. Escorpio, casados en convivencia y novios. Pueden aparecer personas del pasado en vuestra vida. Las cartas dicen sí, pueden hacerse de notar, pero esto no debería de ser una preocupación para ti. La inmadurez es lo que más está marcando aquí en tu relación, Escorpio. Uno de los dos se queja de la inmadurez del otro, o se queja hacia su adentro, o su inestabilidad emocional es por la inmadurez del otro. ¿Bien? Dice que uno de los dos no quiere ciertas obligaciones y eso nos genera dudas a la hora
de avanzar en la relación, porque creemos que si esa persona no quiere esa obligación con nosotros, es que no nos quiere. Bien, este es un pensamiento que sale aquí. Esto no tiene por qué ser así. Quizás esa persona no, en este momento no quiera, en un futuro sí quiera. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que no debes de rendirte y que debes de todo lo que, de todo, digamos, de todas las cosas negativas que te pasen, dice, debes de quedarte con lo positivo, porque es algo que de cara a futuro te servirá de mucho. Si tienes la sensación de que debes de hacer un cambio en tu vida, pues es el momento, así lo dicen las cartas. Dice, todo lo que estás viviendo ahora será un fruto para ti en un futuro, será tu tranquilidad, será tu calma. Así que por eso te digo que tienes que quedarte con las cosas positivas. Tendrás o tienes la opción de empezar de nuevo, pero hablan mucho del carácter. Hay que hacer las cosas de otra manera diferente, porque las cartas hacen mucha referencia a eso. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, que estáis casados, en convivencia y novios. Hay que llegar a un acuerdo también a nivel familiar, ¿eh? Escorpio, veo muchos de vosotros que es necesario para vosotros llegar a un acuerdo. Todos los que estéis esperando acontecimientos importantes que incluyan lo que es un mayor compromiso, y voy a decir que veo clarísimamente que dentro de muy poco tiempo, ¿vale?, cuestión de meses, se dará ese acontecimiento que estamos esperando, como el anunciar el compromiso o el pedirte ese compromiso. Dice, eso va a llegar. Bien, Escorpio, y eso está a punto de llegar. Escorpio, casados en convivencia y novios. Dice, una vez solucionados los problemas que tenemos interiores, que tienen mucho que ver muchas cosas con temas familiares, otros de vosotros con una persona que no ha aceptado vuestra relación, no todos, en este caso alguno de vosotros. Dice, esto se irá disipando, Escorpio, esto se irá disipando. Comienzas a ver mejor o más claro, vamos a decirlo así, vuestro futuro sentimental. Escorpio, dice, pero no quieras correr tanto. Dice, todo será poco a poco. Hay que seguir alimentando el amor, hay que seguir alimentando las cosas positivas. No es ya tengo lo que quería y paso de todo. O tú o tu pareja, que esto no tienes por qué ser tú, Escorpio, que si no puede ser tu pareja perfectamente el que o la que actúa así. Bien, entonces, Escorpio, casados en convivencia y novios, dice, si tú haces las cosas despacio, si tú haces las cosas con amor, si alimentas ese amor poco a poco, si luchas porque renazca el amor, dice, vas a tener justicia divina en tu relación, va a haber justicia divina en tu relación. Tendréis la oportunidad de saber quién ha estado o quién estuvo en su momento manejando vuestra relación, así lo dicen las cartas. Dice, y esto se va a saber dentro de muy poco, Escorpio, ¿eh? O sea que yo veo unos cambios positivos, y de hecho ese cambio en tu pareja que yo veo, Escorpio, que te hace una pedida, como que quiere un compromiso contigo. O sea, esto es algo que viene de sorpresa, esto es algo que a lo mejor tú ya en ese momento no esperas, pues es algo bastante positivo para vosotros. Yo diría que este acontecimiento tan importante podría pasar dentro de 2 meses aproximadamente, ¿eh, Escorpio?
Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Escorpio, y tu mensaje especial del amor te dice: no tienes ningún tipo de impedimento a nivel sentimental. El impedimento quizás, o el obstáculo, quizás esté en tu interior. Bien, dentro de ti mismo, en tu interior. ¿Bien? Así que Escorpio dice que llegues a un acuerdo contigo mismo. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Escorpio, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio, y tu salud, inflamación de vientre, está saliendo muchísimo y todos deberéis de cuidaros mucho todo lo que tenga que ver con los huesos y articulaciones. Como siempre os digo, Escorpio, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Escorpio, con tu mensaje general. No hay nada que se pueda... que pueda mantenerse en la clandestinidad toda la vida, en lo oculto toda la vida, Escorpio. Bien, dice, comienzas a saltar barreras, en eso que pensabas que estaba tan oculto dentro de ti que nunca podrías sacar. Dice, comienzas a pasar estas barreras, Escorpio, no tengas miedo de lo que piensen los demás. El número 32 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Escorpio, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.